COVID-19 es la segunda pandemia del siglo XXI y ha sido responsable de más de 6 millones de personas fallecidas. Las investigaciones siguen revelando qué fármacos podrían ayudar a evitar nuevas mortalidades en el transcurso de la misma. Una reciente publicación dada este 24 de marzo de 2022 confirmaría que un fármaco ampliamente distribuido como la aspirina habría sido un factor protector para evitar cuadros severos de COVID-19. ¿Cuál es el rol de la aspirina y sobre todo qué diría esta nueva publicación? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta revelación científica y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir la publicación reciente en donde científicos confirmarían que la aspirina, un fármaco ampliamente distribuido en el mundo, sería un factor protector para evitar cuadros severos de COVID-19. Una decisión importante dado que COVID-19 ha causado lamentablemente más de 6 millones de personas fallecidas y las nuevas olas que podrían venir podrían generar un número de fallecidos aún mayor. Es muy importante tomar en cuenta los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es de que la pandemia COVID-19 no ha terminado. Si bien es cierto, el mundo estaría en riesgo de entrar en una nueva ola pandémica, algunos países recién están iniciando el incremento de casos, tal como Estados Unidos, en donde en las últimas 24 horas, hablando del 24 de marzo, ya está registrando un incremento de casos. Situación importante a tomar en cuenta dado que no se está desestimando la presencia de una nueva ola de mortalidad, tomando en cuenta que la subvariante BA.2 va a ser la variante dominante de esta quinta ola y sobre todo que el nivel de vacunación va a influenciar en cuál va a ser el nivel de mortalidad, tomando en cuenta que la vacuna contra la COVID-19 tercera dosis solo brindaría, según estudios, la protección por un mes, lo que va a conllevar a una gran proporción de la población mundial vulnerable para la subvariante BA.2. Sin embargo, en una reciente publicación dada este 24 de marzo de 2022, se estaría confirmando que la aspirina reduciría la muerte de los pacientes hospitalizados por COVID-19 severo. Los investigadores de la Universidad de George Washington en Estados Unidos han publicado en la revista JAMA Network Open los resultados del mayor estudio de cortes del mundo que muestra que los pacientes hospitalizados con COVID-19 moderado, a los que se les administró aspirina al principio de su tratamiento, tenían un menor riesgo de morir en comparación con los pacientes a los que no se les administró. El investigador principal Jonathan Chou explicó que se trata de un tercer estudio y la culminación de 15 meses de trabajo en los que se ha analizado el uso de la aspirina en los pacientes hospitalizados. Una investigación importante que revelaría cuáles han sido uno de los pilares en el manejo de COVID-19. Un punto muy importante y que lamentablemente allá casi 3 años de pandemia es que muchos profesionales de salud no han entendido la fisiopatología de la enfermedad, en donde el SARS-CoV-2, un agente infeccioso viral, causaría, si bien es cierto, un problema respiratorio, pero a diferencia de otros virus respiratorios como un virus de resfriado o de la gripe, este virus causa un cuadro de hiperinflamación conocida como tormenta de citoquinas. Ello va a llevar a la activación de la inflamación, a la activación de la coagulación y esto va a contribuir a mayor daño pulmonar. Es por ello que dentro del manejo de lo que ha sido los casos severos de COVID-19, el uso de anticoagulantes, el uso de corticoides y antibióticos para las infecciones secundarias asociadas a COVID-19 han sido parte fundamental en el manejo de COVID-19. Hemos tenido la posibilidad de nosotros idear los pilares del tratamiento en COVID-19
Y uno de los pilares importantes, siendo el tercer pilar, era la anticoagulación profiláctica. En este sentido, la aspirina a dosis de 100 miligramos día ha ayudado a evitar la formación de coágulos. Recordemos que la aspirina está distribuida dentro del grupo de los fármacos conocidos como los AINES. AINES, que significan los antiinflamatorios no esteroideos, y que son fármacos que cumplen tres funciones principales. 1. Antiinflamación, 2. Analgésico y 3. Antipiréticos, es decir, son fármacos para evitar la fiebre. Sin embargo, la aspirina a dosis de 500 miligramos tendría el efecto AINES, pero a dosis menor a 100 miligramos tendría un efecto adicional, que sería el efecto de antiagregante plaquetario. Situación importante que ayudaría a evitar la formación de coágulos, una condición que se presentaría en los pacientes con COVID severo. Esta nueva investigación y sobre todo confirmación de la utilidad de la aspirina para evitar mortalidad en los pacientes con COVID-19 confirmaría la necesidad de establecer que estos pilares de tratamiento deben ser aplicados en los pacientes con COVID-19 con riesgo de complicarse. La anticoagulación y el uso de la aspirina es un fármaco y es una condición importante a ser tomada en cuenta. Es muy importante que ya iniciando el tercer año de la pandemia es necesario conocer la fisiopatología de la enfermedad para poder enfrentar nuevas olas pandémicas que pueden darse con COVID-19 y sobre todo nuevas olas de mortalidad. La situación actual es que el mundo estaría ingresando a una nueva ola de contagios. Esta ola de contagios, que sería la quinta ola global, estaría sobre todo dominada por la subvariante de Omicron BA.2, pero también con la presencia de virus recombinantes. Se detectó en Francia virus recombinantes que la Organización Mundial de la Salud habría confirmado entre la subvariante de Delta AY.4 y la subvariante de Omicron BA.1. Sin embargo, en Estados Unidos se ha revelado una nueva variante híbrida de Delta Omicron entre la subvariante de Delta AY.119.2 y la subvariante de Omicron BA.1.1, situación que indicaría de que el virus sigue recombinándose y esto daría riesgo a nuevas olas de contagios y de mortalidad. Conocer los fármacos que van a ayudar a evitar cuadros severos es una situación importante. La aspirina tendría ya la confirmación de ser un fármaco importante para evitar cuadros severos. Así se sumaría a los corticoides como la dexametasona, que a inicios de la pandemia en el 2020, la Organización Mundial de la Salud habría reconocido su utilidad. Dexametasona, aspirina, antibióticos bien utilizados han sido pilares importantes a tomar en cuenta en el manejo de COVID-19. La pandemia no ha terminado y es muy importante que nosotros debemos conocer el rol de los diferentes fármacos para evitar cuadros severos de COVID-19. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir los hallazgos de una reciente publicación en donde se confirmaría que la aspirina ha sido un fármaco que reduciría las muertes por COVID-19. En una reciente publicación, investigadores de la Universidad de George Washington en Estados Unidos publicaron en la revista JAMA Network Open los resultados del mayor estudio de cohortes del mundo, en donde se mostraría que los pacientes hospitalizados por COVID-19 con cuadro moderado severo, a los que se les administró aspirina al principio de su tratamiento, tenían un menor riesgo de morir en comparación de los que no recibieron. El investigador principal, Jonathan Chow, explicó que se trataría del tercer estudio y la culminación de 15 meses de trabajo en los que se ha analizado el uso de la aspirina en los pacientes hospitalizados COVID-19. Investigación importante que ayudaría a tener conocimientos para enfrentar posiblemente nuevas olas COVID-19 asociadas a mortalidad. La pandemia no ha terminado, no debemos bajar la guardia, debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo.
Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, los cuales pueden ustedes ser miembros. Igualmente estamos en TikTok y sobre todo en Twitter. Tenemos la página web habilitada www.drluisantoniopacoracamargo.com, en donde vamos a estar nosotros compartiendo información. Igualmente hemos publicado 2 libros. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que habla sobre una patología responsable de más de 10 millones de muertes al año. Igualmente hemos escrito el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que va a ayudar a entender los términos de esta pandemia que estamos enfrentando. No se olviden igualmente que las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera puede ser miembro y obtener los beneficios que dan estas membresías. Estaremos pronto en un nuevo video. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.